Cordial saludo, mi nombre es Dairo Castañeda, estudiante de licenciatura de inglés octavo semestre de la Universidad del Caribe, en el CAUP Gachi. Eh, el día de hoy vengo a traer un tema en exposición que son los tipos de discapacidad. Mm, para poder adentrarnos en el tema, es bueno tener claro pues, el concepto de discapacidad. ¿Qué es una discapacidad? Una discapacidad es una afección del cuerpo o la mente, es decir, una deficiencia que hacen más difícil que la persona haga ciertas actividades, o sea, tenga unas limitaciones de la actividad e interactúe con el mundo que lo rodea, tenga unas restricciones de la participación. En términos generales, las discapacidades se dividen en tres tipos: físicas, mentales y sensitivas. Eh, Tipos de discapacidad. Aunque en realidad pues, la discapacidad afecta de muchas maneras, puede tener una discapacidad producida por daños digestivos como le ocurre a una persona que tiene la enfermedad de Crohn. Una discapacidad por tener talla baja o por tener ceguera. Como puedes ver, discapacidades hay muchas, pero se dividen en seis tipos, en función de que afecten a la persona. Tenemos las primeras, que son la discapacidad física o motriz. A ver, recibe el nombre de discapacidad física o motora a la discapacidad que existe por la disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros del cuerpo. A ver, lo que significa la existencia de una dificultad o impedimento mmm, a la hora de realizar diversas tareas motoras, en especial la de la motricidad fina. A ver, un ejemplo claro de ello sería como la pérdida de una extremidad o de su funcionalidad habitual. La discapacidad motora puede llegar a generar a la persona movimientos incontrolados como lo son los temblores, la dificultad de coordinación, la fuerza reducida, entre muchos otros. Tenemos la discapacidad sensorial. Esta discapacidad hace referencia como a la existencia de limitaciones en algunos de nuestros sentidos. Existen alteraciones en todos los sentidos, pero a ver, los más conocidos o sí, los más representativos son la discapacidad visual y auditiva. La discapacidad visual, a ver, se divide también a su vez como en dos grupos, que es como la pérdida de la visión o ceguera. Y el otro grupo sería la disminución parcial o baja visión, que es de hecho pues como la más frecuente o la más conocida pues que se tiene. Dentro de la discapacidad auditiva, esta se refiere como a la pérdida total o parcial de la percepción de los sentidos. Para diagnosticarla, pues se evalúa cuánto es percibido por cada oído de forma individual, por lo que se divide también en dos grupos. Están la sorda. Se dice que una persona es sorda cuando obviamente pues, su deficiencia auditiva es totalmente profunda, es decir, que no escucha absolutamente nada. Y la hipoacúsica. Su pérdida de la audición es parcial y su audición puede mejorar con el uso de dispositivos electrónicos. Esto se ve mucho hoy en día, pues la tecnología gracias a ha avanzado mucho y pues ese es un método que, aunque es costosito, ya muchas personas pues gracias a Dios recuperan la audición con estos aparatos. Pues de esta discapacidad se distingue un dato curioso, y eh, es que la lengua de señas no es universal, sino que pues, cada país tiene su propio conjunto de señas y gestos. Tenemos la discapacidad intelectual o cognitiva. A ver, dentro de esta discapacidad, pues se define como toda aquella limitación del funcionamiento cognitivo. Eh, Esta limitación dificulta la participación social, el desarrollo de la autonomía,
también ámbitos como en el académico o el laboral. Se considera que una persona tiene una discapacidad cognitiva cuando se posee como un coeficiente intelectual inferior a 70 e influye en diferentes habilidades cognitivas y en la participación social, las cuales pueden ser, hereditaria como el síndrome de Down, cognitivas o adquiridas durante la gestación como la ingesta de diferentes drogas, contracción de rubeola o el VIH. Están las adquiridas, que se produce por daños del sistema nervioso central o el cerebro, como ocurre con la meningitis y la aspiración de tóxicos, entre otros. Y tenemos la discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica se da cuando hay una presencia de alteraciones de tipo de conducta y del comportamiento adaptativo. La discapacidad psíquica normalmente está generada por algún tipo de trastorno en la salud mental. Como puede ser una persona con esquizofrenia, depresión mayor, trastorno de la ansiedad y trastorno bipolar. La discapacidad psíquica hoy día se rodea de bastante tabú, pues, por lo que, no es igual de aceptada que el resto de las discapacidades en la sociedad. Y tenemos la discapacidad orgánica. La discapacidad orgánica o visceral es como la menos conocida, a la vez que es como más frecuente. Esta discapacidad aparece en aquellas personas que padecen de algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos internos. Esta deficiencia genera como unas limitaciones en la persona en su día a día, como por ejemplo ocurre cuando una persona es diabética o tiene problemas cardíacos. Y por último, tenemos la discapacidad múltiple. Ese tipo de discapacidad es como en la que hay como una combinación de varios tipos de discapacidad, de todas pues, de las que acabamos de mencionar ahorita. Esto ocurre, pues, por ejemplo, cuando una persona es ciega y con discapacidad intelectual, o una persona parapléjica y sorda. O sea que, como su nombre lo dice, pues, al ser múltiple, pues, hay factores involucrados ahí y combinados de discapacidad. Algo importante pues, para tener en cuenta: ¿quién protege pues, a los discapacitados? El Consejo Nacional de Discapacidad, CND, como segundo nivel del Sistema Nacional de Discapacidad, es el órgano consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento, evaluación del sistema de la política pública nacional de discapacidad. Ley 1145/2007. La Ley 1618/2013 de febrero 27, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y cuál es la ley que reglamenta la educación inclusiva? Que es muy importante pues para tener en cuenta en la parte de educación. El decreto 1421 de 2017 establece la articulación con las familias de los estudiantes con discapacidad en el proceso educativo y en la garantía del derecho a la educación inclusiva. Ya algo muy importante con base a la educación inclusiva es esa que permite pues que todos los estudiantes tengan como las mismas condiciones y los mismos derechos, y si hay una persona que tenga como algunas de estas discapacidades, se les dé como o se busque la forma de que reciba la educación pues acorde a la discapacidad que él tiene. Que la ley 115 de 1994, en su título 3, capítulo 1, artículos 46 al 48, regula la atención educativa a las personas con limitaciones en el orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo o emocional como parte del servicio público educativo. Muchas gracias, esto es todo. El tema pues yo creo que con lo que se toca ahí queda
muy bien especificado, y pues eso es como la parte más importante que se traía con base a las discapacidades. Muchas gracias.